Bien, jóvenes, el tema de hoy es bocio. Pronalcobo significa Programa Nacional de Lucha contra el Bocio. Y el tema de hoy es estrategias de Pronalcobo. Bien, vamos a ir avanzando, el tiempo siempre pasa y vamos a indicar de que en la fase más avanzada es nodular el bocio con uno o más nódulos duros por transformación fibrosa o quística. A veces se producen compresiones en tráquea, esófago o intratorácicas, pudiendo aparecer dolor por hemorragias intraquísticas, obligando a descartar tiroiditis o determinadas formas de carcinoma tiroideo. El diagnóstico es por examen de sangre. No se solicitan los niveles de las hormonas tiroideas T3, T4 y también de la TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides. En base a eso podemos saber cómo está esa glándula. La TSH es la prueba necesaria para la valoración funcional. Su normalidad descarta prácticamente una alteración, ¿no? Una alteración. Si la TSH está por debajo de lo normal, se realiza la determinación de T4, libre para determinar si el paciente presenta un hipertiroidismo subclínico o clínico. Hipertiroidismo. Si la TSH está baja y el T4 está libre, normal, está indicada la determinación de T3 para excluir T3 tirotoxicosis. Si la TSH está elevada, se realiza una determinación de T4 libre para saber si tiene un hipotiroidismo subclínico o clínico. Estando también indicada la determinación de anticuerpos antitiroideos para descartar una enfermedad autoinmune tiroidea. Diagnóstico diferencial. El bocio difuso, si existen signos de hipertiroidismo, es semejante al síndrome de Basedow, pero tiene distintos resultados funcionales. Los anticuerpos tiroideos y la PAAF le diferencian del síndrome de Hashimoto. 2. Bocio multinodular. Si aparece dolor, se asemeja a la neoplasia y la tiroiditis subaguda. En caso de duda, se recurre a la cirugía y anatomía patológica. Niveles de prevención. El médico, si detecta, ¿no?, esta sintomatología, este diagnóstico, el tratamiento es obligado si existe hipotiroidismo. Se disminuye la secreción TSH mediante administración de hormonas tiroideas, por ejemplo, la levotiroxina en los estados iniciales, y cuando el tratamiento médico es eficaz, no reincidirá con su retirada salvo que persista la causa.
La lucha contra el bocio está dando importantes resultados en el país porque sabemos que el 97% de la población consume sal iodada, en tanto que el 87% lo hace en el área rural. Pero aún así es alto el consumo. Desde que la industria de la sal en Bolivia fue, digamos, aumentada con el yodo, ya obligatoriamente todas las industrias tienen sal molida, sal yodada. Y el yodo va a evitar que haya bocio en la comunidad. A nivel regional, en el llano se registra el porcentaje más elevado, con 97%. Le siguen los valles con 96%. Y finalmente el altiplano con 91% en cuanto al consumo de sal yodada. Los datos corresponden a una encuesta del Instituto Nacional de Estadística y se establece hasta la fecha que el 94% de mujeres en edad fértil utilizan sal en bolsa con el sello de Pronalcobo, es decir, sal yodada. Pronalcobo, un trébol que está en la bolsita de la sal, que significa Programa Nacional de Lucha contra el Bocio. Y tiene yodo, y eso de alguna manera va a disminuir el bocio. Este producto tiene 96% sal yodada. El alto porcentaje registrado en el uso, ¿no?, de sal yodada en el país es resultado de políticas de producción y fomento al consumo de ese producto ejecutadas por Pronalcobo. Bueno, se ha prohibido cualquier otro tipo de sal, salvo la que es en pasta, digamos, o en adobe, ¿no? Se ha prohibido y todas las fábricas tienen que vender sal yodada. No hay esa situación. Que como resultado lograron el mayor consumo de sal yodada para revertir el elevado índice de bocio que existía en Bolivia. El estudio muestra que en el ámbito departamental Santa Cruz tiene el porcentaje más elevado, 98%. Cochabamba, 97%. El último lugar dice que es Potosí con 89%. En Potosí se explica porque todavía usan la sal en bloque, sal en adobe, ¿no? O en pan, que dice. Entonces, porque allá se produce, ¿no?, la sal, un 5%. El nivel de instrucción de las mujeres en edad fértil, o sea, 15 a 49 años, es otro factor que determina el consumo de sal yodada. A mayor nivel de instrucción, mayor será el porcentaje de consumo de sal yodada. En este sentido, se registró que más del 50% de las mujeres con nivel básico, intermedio, medio y superior consumen sal yodada. Mientras que el consumo más bajo se ubica entre mujeres sin ningún nivel de educación, 83.5%. Los desórdenes por deficiencia de yodo, DDI, desórdenes de deficiencia de yodo,
se utiliza para designar los efectos de la deficiencia de yodo en el crecimiento y desarrollo del ser humano, en particular del cerebro, que puede ser prevenidos por la adición de iodo de potasio a la sal de consumo general. Los desórdenes de deficiencia de yodo son reconocidos actualmente como un problema de salud global, cuya extensión abarca regiones montañosas de todos los continentes del mundo, donde el contenido de yodo en los suelos es insuficiente, teniendo como consecuencia un alto riesgo de DDI, o sea, deficiencia de yodo. A nivel mundial podemos indicar de que 1.572 millones de habitantes estaban en riesgo de desórdenes de deficiencia de yodo. 655 millones sufrían de bocio. 11.2 millones de personas presentaban cretinismo. Además, 43 millones de personas afectadas de diversos grados de daño cerebral como efecto de la deficiencia de yodo en la mujer gestante y en varias etapas de la vida de los neonatos, niños, adolescentes y adultos. O sea que el problema es a nivel general, no es solamente en Bolivia. El bocio endémico es un diagnóstico descriptivo caracterizado por el agrandamiento de la glándula tiroides en una significativa proporción de la población, tamaño que refleja la severidad de la deficiencia de yodo en niños, utilizándose frecuentemente como indicador del grado de deficiencia de yodo de la población. La OMS, o la Organización Mundial de la Salud, definió el bocio como una glándula cuyos lóbulos laterales tenían un volumen más grande que la falange terminal del pulgar de la persona evaluada. Cuando el bocio sobrepasa el 10% de la población escolar, este era considerado como un problema de salud pública. O sea, continúa siendo un problema de salud pública. La OMS, o la Organización Mundial de la Salud, disminuyó a 2 el número de grados en la clasificación, definiendo como bocio a una glándula tiroides agrandada y palpable. A diferencia de la clasificación que identifica como bocio a los lóbulos de las tiroides más grandes que la falange distal del pulgar, considerando como problema de salud pública cuando más del 5% de la población escolar está afectada. Estudios realizados por investigadores demostraron que el método palpatorio de Pérez y colaboradores fue adoptada por la OMS. Continúa siendo el método de elección para la clasificación de bocio, especialmente en países de bajo ingreso. En otros estudios se verifica que la palpación es fácilmente realizable en adultos, pero se puede encontrar un error por encima del 30%. En bocios que tienen un estado 0, 1A o 1B, podría haber un error de lectura.
Estos errores comunes se deben a un cuello con musculatura prominente, a un incremento del tejido celular subcutáneo, bóceos retroesternales, sobreestimación del bocio en cuellos cortos de mujeres. Una forma de detectar el bocio es mediante la ultrasonografía, siendo este un método práctico y con un buen nivel de costo-efectividad, siendo posible su uso repetido para estudiar el tamaño y la morfología de la glándula. No se han reportado efectos indeseables, por lo que existe seguridad en su aplicación. Es un otro método más preciso que la palpación, aunque teóricamente el costo de la ultrasonografía impide su aplicación en regiones donde los controles son más requeridos. Se ha establecido que un valor límite superior en el varón es de 25 y en la mujer es de 18 ml, ¿no? ml. En el futuro, solo la ultrasonografía estimará con mayor precisión que la palpación el tamaño de la tiroides. Sin embargo, aún se mantiene como costosa y poco disponible en países pobres, donde la vigilancia del bocio es muy necesaria. La cuantificación de niveles séricos de tiroxina T4 y la hormona estimulante de la glándula tiroides TSH son un índice de los efectos de la deficiencia de yodo. Bien, continuando entonces, la determinación de la excreción urinaria de yodo expresada en puntos de corte, no menor de 20 microgramos por litro y menor de 50 microgramos por litro y 100 microgramos por litro. Es un indicador del índice de la ingesta de yodo de una determinada población. Permite clasificar a la prevalencia de bocio como leve, moderada o severa. Y es posible realizar controles iniciales y de seguimiento. La prevalencia de bocio en la población escolar boliviana sobrepasaba el 60%. El gobierno boliviano, con la cooperación de la OMS, de la UNICEF y del gobierno italiano, estableció el Programa de Lucha Nacional contra el Bocio, PRONALCOBO. La principal estrategia utilizada fue la yodación de la sal de consumo humano. Asimismo, la administración de aceite yodado a poblaciones de elevada endemia, o sea, cuando hay mayor número de casos. Y el control de las plantas de yodación de la sal. Que se siga consumiendo sal yodada es lo ideal, o una manera de poder proteger que la gente pueda tener bocio. A gran altitud existen pocos trabajos que permiten comprender mejor los mecanismos fisiológicos de adaptación en los que se involucra la glándula tiroides.
Está establecido que a gran altitud el metabolismo basal está incrementado y el gasto energético sería mayor y ello llevaría a cambios a nivel hormonal, en este caso principalmente en la glándula tiroides. Expediciones que llegaron a gran altitud mostraron principalmente una pérdida de peso corporal. Por otro lado, refieren que no existía mala absorción de grasas. La exposición a gran altitud, es decir, más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, genera inicialmente una pérdida de agua corporal y luego se presenta la pérdida de peso. Debido a una disminución del tejido graso y de masa muscular. La explicación. Bien. En poblaciones nativas y residentes permanentes de altitud, San Miguel y colaboradores, a través de la ciencia nuclear y por la metodología de isótopos estables, indican que la síntesis o la utilización proteica en prepúberes nativos y residentes permanentes de gran altitud está significativamente afectada por la altitud al compararlos con prepúberes del yang. Es muy conocida la relación de mayor frecuencia de bocio en poblaciones de zonas montañosas como los Andes, por ejemplo. La anterior información condicionaría las posibles alteraciones o cambios adaptativos a nivel de las hormonas tiroideas. La anterior información, ¿no? Habíamos dicho, hablaría de los cambios adaptativos a nivel de las hormonas tiroideas y la relación, ¿no? De la presencia de bocio y la disminución del yodo en los alimentos por la altura. En Bolivia se han realizado pocos estudios relativos a la presencia de bocio a gran altitud. Mediante la palpación de la tiroides se han informado prevalencias muy elevadas de bocio a medida que se evalúa a poblaciones residentes de mayor magnitud. A 3.600 metros sobre el nivel del mar se reporta una frecuencia de 55.3%. A 4.300 un 71%. Y 4.900 metros, un 79%. O sea, de acuerdo a la altura también sería afectada, ¿no? Siendo, dice, el sexo femenino el más afectado. Datos estadísticos de la vigilancia epidemiológica del programa muestran que el 94% de la población utilizaba ya sal iodado. La excreción de yodo urinario de la población general mostró valores promedios de 250 microgramos por litro y 10% de la población valores de yodo urinario menor a 50 microgramos por litro. Un reciente estudio realizado por los autores del presente trabajo, desarrollado en mujeres embarazadas de la ciudad de El Alto,
a 4.000 metros sobre el nivel del mar, muestra una frecuencia, ¿no? Muestra una frecuencia. Muestra una frecuencia de bocio del 32% por el método palpatorio, valor que no estaría en concordancia con los datos de vigilancia epidemiológica de Pronalcovo. Valor que no estaría entonces en concordancia con los datos de vigilancia epidemiológica de Pronalcovo o de el Programa Nacional de Lucha contra el Bocio. Acorde a los estadígrafos de sensibilidad y especificidad, es posible que este estudio permita consolidar y retomar con mayor fundamento una herramienta útil, sencilla y confiable, como la palpación de la glándula tiroides y para diagnosticar bocio a gran altitud. Con esto estaríamos terminando esta primera parte. Bueno, esa parte, próximo tema, Sistema Único de Salud. Esto va a ser el día martes. El día viernes vamos a reforzar sobre algún video sobre bocio. Bien, entonces vamos a comenzar a ver un video. Tenemos 10 minutos todavía. Y vamos a buscar dónde está nuestro videito. ¿Dónde está el video? Aquí está. Buenos días, como todos los días, transmitiendo en vivo desde el Hospital General de México en este ciclo de videoconferencias. El día de hoy le doy la más cordial bienvenida al doctor Antonio Segovia Palomo, el doctor es médico adscrito de endocrinología. Bien, y el doctor nos va a hablar hoy un poco acerca del tema bocio tóxico difuso. Doctor, la dinámica es sencilla. Al finalizar la ponencia le haremos llegar todas las preguntas que se vayan generando en Oaxaca, en las redes de nuestras redes sociales. Y bueno, doctor, sin más por el momento, por eso estaría adelante. Bienvenido. Muchísimas gracias. Pues buenos días, agradezco profundamente la invitación que nuevamente se me hace para participar aquí en este espacio. El día de hoy me han pedido hablar sobre lo que es el bocio tóxico difuso, convencionalmente conocido como hipertiroidismo autoinmune. Sin más preámbulo, es importante destacar de alguna otra manera la tendencia que este tema tiene, dado que es uno de los de mayor consulta concierne en lo que es precisamente la clínica de tiroides, donde estamos adscritos en el Hospital General de México. Es importante recalcar que el bocio tóxico, como dice allá, es un síndrome autoinmune que está caracterizado por la presencia de tirotoxicosis, oftalmopatía y, por supuesto, la presencia de bocio. Es muy importante dejar en claro la trascendencia de no minimizar de alguna otra manera el bocio tóxico. Haciendo solo alusión al contexto precisamente de bocio, sino realmente conceptualizado desde el punto de vista de un síndrome. Claro que si nosotros precisamente lo evaluamos o lo contextualizamos en el contexto precisamente de un síndrome, vamos a tener en cuenta de que no solamente vamos a prestarle atención al bocio, sino que vamos a prestarle atención a todo lo que de alguna otra manera engloba precisamente la presencia de un síndrome. Ahí podemos ver que de manera concomitante se acompaña de acropatia, edema epitelial y también, por supuesto, oftalmopatía. Si nosotros de alguna otra manera separásemos estas entidades, podríamos dejar en claro que, por un lado, vamos a tener un contexto autoinmune donde convencionalmente el paciente va a presentar exoftalmos, bocio y dermatopatía.
Pero quizá el cuadro clínico va a estar dado fundamentalmente por lo que de alguna manera trasciende desde el punto de vista del funcionamiento tiroideo, donde vamos a encontrar un paciente que va a tener una alteración en el estado metabólico como consecuencia del exceso de hormonas tiroideas. También es importante, y por eso tener muy en claro el contexto autoinmune de este padecimiento, que en general la enfermedad de Graves o el bosque tóxico difuso queda englobado dentro de lo que convencionalmente conocemos como enfermedad tiroidea autoinmune. Esta patología autoinmune tiroidea no puede ser vista de manera aislada y hablar solo de lo que es el bosque tóxico difuso, sino que uno tiene que tener en cuenta que eventualmente este paciente en este contexto autoinmune puede estar presentando también tiroiditis de Hashimoto o una vertiente mucho más avanzada de esta patología, lo que convencionalmente conocemos como insuficiencia tiroidea idiopática o tiroiditis atrófica. Es de destacarse la situación esta debido a que puede existir una interacción entre lo que es la enfermedad de Graves y la tiroiditis de Hashimoto, de tal forma que hay pacientes que debutan con cuadros de Hashimoto y que más adelante presentan enfermedad de Graves. Y que eventualmente también la misma enfermedad de Graves puede tener un comportamiento episódico e intermitente. Está presentando cuadros de tiroiditis de Hashimoto. Y por eso recalcábamos al principio la importancia de ver precisamente a este paciente con un contexto sindromático y no únicamente de una patología convencionalmente aislada. Desde el punto de vista epidemiológico, el bosque tóxico difuso representa aproximadamente un caso por cada 1000 pacientes por año. Es claro que esta prevalencia puede ir variando de acuerdo al tipo de población en el cual estemos evaluando, de tal forma que pacientes que viven en zonas de deficiencia de yodo pueden de alguna manera tener más cuadros de alguna manera de este tipo de pacientes. En general, algunas estadísticas desde el punto de vista norteamericano, como el NA-3, estima que 1 a 2% de las mujeres pueden presentarlo, en el caso de los hombres, 0.1 a 0.2 pueden presentarlo. Es muy importante recalcar que es la principal causa de hipertiroidismo espontáneo en pacientes menores de 40 años. De tal forma que todo paciente que nos llegue bajo el contexto de un hipertiroidismo y sea un paciente joven, de primera instancia, lo que vamos a pensar es que precisamente es un paciente que está presentando bosque tóxico difuso. Entonces, predominan en lo que es la tercera y cuarta década de la vida. Tener también muy en claro que esto no exime que pacientes adultos mayores puedan presentarlo. Y hay que recalcar o destacar que en este tipo de población, eventualmente podemos presentar una patología un poco más diferente, si podríamos decirle, a lo que podemos encontrar en el paciente joven. Debido a que en el paciente adulto, eventualmente vamos a encontrar una forma que convencionalmente conocemos como tirotoxicosis apática o hipertiroidismo apático. ¿Qué es esto? Va a presentar mucho menos síntomas de los que vamos a encontrar precisamente en el paciente joven. Vamos a puntualizar esto. Más adelante. En general, se considera que la incidencia de por vida del hipertiroidismo está de aproximadamente el 6%. Y como podríamos ver en la diapositiva previa, la variación en mujeres es aproximadamente 10 a 1, o sea que es una patología que predomina mucho más en lo que es el género femenino. ¿Cuáles son los factores que de alguna u otra manera se relacionan para que se exprese precisamente la enfermedad? Que es uno de los datos que a veces el paciente nos pregunta de manera intencionada, bueno, doctor, ¿por qué me está dando esta enfermedad? En general hay que decir que el timo juega un papel importante debido a que el timo es el gran regulador precisamente del sistema inmunológico. No obstante, existen algunos factores adicionales, entre los cuales está precisamente el mimetismo molecular. Algunas bacterias, sobre todo relacionadas con lo que es el tubo digestivo, pueden de alguna manera suscitar más cuadros de eso, hablando específicamente de infección por H. pylori y en menor medida de infección por Yersinia enterocolítica. Sin embargo, este contexto, este trasfondo no es suficiente, de tal forma que debe de existir una lesión tisular o liberación de antígenos que nos puedan de alguna otra manera concatenar los antecedentes para poder ir expresando precisamente la enfermedad. En este sentido,
entonces esta lesión tisular, conjuntamente con la alteración que puede existir desde el punto de vista inmunológico a nivel del timo, puede traducirnos en una alteración autoinmune que bajo un sustrato genético donde fundamentalmente está relacionado el HRA de clase 2 y la interacción con otros factores donde destaca mucho el género, la presencia o suficiencia de yodo, el estrés y por supuesto los niveles de TSH o el receptor de TSH, van a dar precisamente todo el sustrato para que se presente precisamente la enfermedad en lo que es el paciente. Bajo esta premisa es importante destacar algunos factores, hablando especialmente del estrés, que es bastante tangible en la población hoy por hoy. Como podemos ver allá, realmente un antecedente de un estrés intenso, cualquier situación, tanto laboral o de alguna otra manera en la vida diaria del paciente, que pueda desencadenar precisamente un cuadro de estrés intenso, puede precisamente desencadenar más adelante la expresión de lo que es el bocio tóxico. Como podemos ver allá, esto puede ser hasta 12 meses previo al inicio de la enfermedad. Entonces es muy importante indagar dentro de los antecedentes del paciente si ha habido precisamente un cuadro de estrés intenso. ¿Qué es lo que ocurre en este contexto? Lo conocemos como sobrecompensación inmune o síndrome de reconstitución autoinmune, donde eventualmente cuando hay una situación de estrés, el sistema inmunológico se adapta hacia la baja, pero posteriormente que pase el evento de estrés, hay una reconstitución del sistema inmunológico y es lo que hace que pueda existir cierto proceso de alteración en lo que es la regulación inmunológica y desencadenar el cuadro de bocio tóxico. Comentábamos también al principio la importancia del género, es mucho más prevalente en el caso de las mujeres, 10-1 eventualmente, pero también es importante destacar que en el escenario femenino es mucho más factible encontrarlo posterior al inicio de la pubertad. Las niñas cuando empiezan a arreglar, de alguna otra manera pueden presentar de manera mucho más prevalente el inicio precisamente del bocio tóxico. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Los estrógenos regulan de alguna otra manera la expresión de los linfocitos B y esto precisamente genera una irregularidad en lo que es el sistema inmunológico. Pero también es importante destacar que en el caso de los hombres, no obstante, vamos a encontrar este tipo de padecimiento en hombres con una edad mucho más avanzada. Entonces podemos hacer un gran parteaguas. En el caso de las mujeres es más factible encontrarlo en la etapa temprana de la vida y en el caso de los hombres en etapas mucho más avanzadas. Pero también es importante resaltar que en el escenario del hombre, generalmente la enfermedad tiende a ser mucho más agresiva y especialmente acompañado de lo que es oftalmopatía. En el caso del embarazo, es importante también resaltar que hasta un 30% de los pacientes que expresan el bocio tóxico generalmente va a ser en mujeres que han tenido el antecedente de embarazo hasta 12 meses antes de ello. ¿Qué es lo que ocurre en el contexto del embarazo? Muy semejante a lo que platicamos en el escenario del estrés, donde hay un proceso de adaptación del sistema inmunológico durante el embarazo. Sin embargo, después de que el bebé nace, esto conlleva un escenario precisamente de reconstitución autoinmune. Precisamente esto explica el por qué habitualmente durante el embarazo, los pacientes que ya tienen el diagnóstico previo de bocio tóxico generalmente presentan una mejoría de lo que es el cuadro clínico. También